Muy bien, vamos a ver el tema de hoy, sanidad y liberación. Lo hemos estado tratando los miércoles como temas que podemos desarrollar en pequeños grupos, pero me pareció un tema muy lindo, muy apropiado para compartir con toda la congregación, así que le voy a pedir a los que vienen los miércoles que tengan paciencia. Hemos estudiado este tema profundamente los miércoles, pero nunca es malo repetir, ¿no? Nunca es malo repetir. Entonces, vamos a estudiarlo hoy, sanidad y liberación. Y se trata de esta escritura que leímos en Marcos, ¿qué? Marcos 2. Y vamos a leerlo otra vez, Marcos 2, porque hay varias cosas, hay mucho en este capítulo y vamos a mirar qué hay. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Ya imagínense eso, imagínense esto, pónganlo en su mente, una persona que es paralítico, no se puede mover, no puede caminar por sí solo, pero ¿qué amigos tenía? Tenía por lo menos 4 amigos, por lo menos, seguramente tenía más, pero 4 amigos que le dijeron, o tal vez él dijo, llévenme a Cristo. Pero aquí lo lindo es que estas personas hicieron un esfuerzo muy especial por traer a este paralítico a Cristo. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos puede enseñar? Para comenzar, que nosotros podemos ayudar a muchos paralíticos, ¿cierto? Que nosotros podemos llevar a mucha gente a Cristo, llevarlos. Cuando las personas mismas no pueden por sí mismos, cuando las personas están en aflicción, en angustia, en dificultad, nosotros no los traemos a nosotros, sino les decimos, hay un Dios que te puede sanar. Y nosotros los traemos a Cristo. ¿Cómo los traemos a Cristo? ¿Cómo? Presentándoles a Cristo, predicándoles a Cristo, ¿o no? ¿Cómo les presentamos a una persona a Cristo? Presentándoles. Eso indica que tenemos que conocer a Cristo, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a presentarle a alguien a Cristo si nosotros mismos no lo conocemos? Entonces, hay mucho ahí, ¿verdad? Estas personas dijeron, sí, sabemos algo de Cristo, te vamos a llevar. Y lo trajeron, cargado. Y como no podían acercarse a Cristo a causa de la multitud, a veces hay problemas, ¿cierto? Hay dificultades y hay limitaciones, lo que sea. ¿Qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba Jesús. Descubrieron el techo. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense, el Cristo está hablando con sus amigos, con toda esta gente, esta multitud, todo el mundo está apretado y de pronto sienten que el techo se está cayendo y no está temblando, alguien está quitando el techo, ¿qué está pasando? Y comienzan a bajar a esta persona y el Señor mirando y todo el mundo mirando, ¿no? Todo el mundo mirando lo que está pasando. Están bajando a una persona en un lecho y me imagino que alguno de los 4 o tal vez el mismo, no sé, ¿qué diálogo se imaginan que hubo? El Señor cambió, tal vez lo que estaba diciendo, detuvo lo que estaba hablando y se enfocó en esta persona y en la fe de estos hombres. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Al ver Jesús la fe ¿de quién? De todos, de ellos todos. El paralítico porque estaba ahí, los 4 amigos porque lo habían traído a Cristo, la fe de todos. Al ver él la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y paró ahí. ¿Qué le pasó al paralítico? A ojos de las personas, ¿qué pasó? A ojos de las personas, ¿qué pasó? A ojos de las personas no pasó nada. No, a ojos de las personas no pasó nada. ¿Siguió paralítico? ¿Sí o no? ¿Siguió en el lecho?
Siguió ahí, no pasó nada. Pero sí pasó algo en el corazón de otras personas. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Cuando Cristo dijo, tus pecados te son perdonados, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, pensaban, decían en su corazón. Porque oyeron lo que Cristo dijo, pero no vieron nada en el paralítico, no vieron absolutamente nada. Porque, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué milagro hizo Jesús? Sanó su espíritu, su alma, reconcilió a esta persona con el Padre, y esas cosas no se ven. La persona siguió igual de paralítico, y tal vez yo me imagino un silencio entre la gente, porque Cristo dice, hijo, tus pecados son perdonados, y no pasa nada, y todo el mundo como mirando. Imagínense la multitud mirando al paralítico, no ven nada, no ven que se haya parado, no ven ninguna transformación. Y entonces comienzan estos fariseos o estos religiosos, quien sea, comenzaron estos escribas y comenzaron a decir, ¿por qué habla este así? ¿Qué se imaginaron? Que decía, que Cristo decía que blasfemias. ¿Qué es blasfemar? ¿Qué es blasfemar? Sí, es una ofensa contra Dios. Es algo que es contra Dios. Es un pecado grave contra Dios, contra el mismo Dios. Blasfemia dice. Y luego dijeron, ¿qué razonamiento usaron ellos? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y claro que ellos no veían que sus pecados hubieran sido perdonados. Los del paralítico no se ve, eso no se ve. Y como ellos no lo veían con sus ojos, asumieron que Cristo estaba blasfemando, que no había ningún pecado, perdón de pecados. Asumieron que no había pasado nada y dijeron, Jesús es un blasfemo y está haciendo aquí, haciéndonos creer que puede perdonar pecados, cuando Él no puede perdonar pecados. ¿Y por qué ellos creyeron que Cristo no podía perdonar pecados? ¿Por qué? Porque no sabían quién era Jesús. Porque creían que Jesús era ¿quién? Un ser humano común y corriente. Un charlatán. A lo mejor dijeron eso, este es un charlatán. Pero dijeron algo muy importante. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Solo Dios. Y entonces aquí es donde viene la parte importantísima. Porque ellos mismos han declarado algo que Jesucristo ahora va a probar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí entonces viene Cristo a presentarse como Dios. Y los va a convencer de que lo que pasó en ese hombre espiritualmente, que ellos no vieron, es una realidad y es una verdad. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Y es la pregunta para nosotros también. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Entonces todo el mundo dijo, pues claro, a cualquiera, yo puedo decir cosas, y es más fácil decir que sus pecados son perdonados. Es más fácil. Dijo, bueno, pues si eso es más fácil, les voy a hacer la más difícil, según ustedes. Pero para Cristo, ¿qué era más importante? ¿Qué era lo más importante para Cristo? Que la persona estuviera reconciliada con el Padre y estuviera limpio de sus pecados y fuera aceptado como hijo, perdonado, justificado, limpiado de todo pecado. Eso era lo más importante. Pero como eso no se ve, entonces sucedió al contrario. Tuvo que mostrarles a ellos cosas que se veían
para que ellos creyeran en las cosas que no se ven. Versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces aquí ellos, yo creo que los crespos se les pusieron lisos y se les erizaron los pelos de verdad, porque Cristo les está diciendo lo que ellos acaban de afirmar. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Cristo les dice, pues para que sepan que yo soy Dios, el Hijo del Hombre, del Hombre, para que sepan ustedes quién soy yo, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí entonces Cristo hizo algo impresionante, pero la lección de acá es que hay cosas espirituales que Dios hace que no las podemos ver, pero que son tan reales y son más importantes que la sanidad física. Miren lo que hizo Cristo. Cristo le dio sanidad espiritual y paró ahí. ¿No les parece interesante? Paró ahí y él pudo haber dicho, es suficiente, el milagro está hecho, ha sido pasado de muerte a vida. Como dicen las escrituras en Colosenses, Él nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos pasa al reino de la luz de su Hijo amado. El reino de la luz nos hace hijos, pero eso no se ve. La gente quiere ver cosas, ¿cierto? La gente quiere ver cosas, pero esto requiere ¿qué? ¿Qué requiere las cosas que no se ven? Fe, requiere fe, creerlo. Entonces Dios hizo aquí, el Señor Jesucristo hizo, digamos que 2 milagros, ¿sí? 2 milagros. El primero fue su sanidad, la sanidad de este paralítico, la sanidad ¿qué? Espiritual. Y el segundo fue la sanidad física. ¿Cuál es más importante? La espiritual. De todas maneras todos vamos a morir, o ese paralítico vive todavía con nosotros. No, él murió como todos los seres humanos mueren. Como dice Hebreos, está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Van a morir, todos vamos a morir. Unos se mueren de una cosa, otros se mueren de otra, pero todos vamos a morir porque eso es lo que está establecido. Pero entonces, si todos vamos a morir, ¿qué es lo más importante? La salvación, el milagro espiritual. Y Cristo lo hizo, y ahí paró, y él pudo haber dicho, listo, estás bien. Pero dijo, bueno, para que sepan que sí tengo autoridad para perdonar pecados, levántate, anda. Y este hombre se levantó y todo el mundo estaba boquiabierto. Muy bien, entonces, un milagro espiritual. Y hoy vamos a ver eso, la sanidad espiritual. La sanidad espiritual tiene muchos componentes de lo que Dios nos libra. La primera cosa es que Dios nos libra de los pecados que hemos cometido primeramente contra Dios. Los pecados que hemos cometido contra Dios. Los pecados que hemos cometido contra otros. Yo haciéndole daño a otra persona. Los pecados que he cometido contra mí mismo. ¿Cómo así? ¿Cuál? A ver, ¿de qué habla? No sé qué ejemplo puedo poner. Voy a poner uno liviano, algo que de pronto ustedes no estén de acuerdo. Pero una persona que fuma continuamente y se fuma 20, 30 cigarrillos al día, ¿qué le está haciendo a su cuerpo? Se está dañando su cuerpo. Ahora, hay otros pecados contra uno mismo, ¿no? Que cosas que uno hace en privado, cosas que le dañan a uno su mente, su corazón, le dañan a uno su manera de pensar. Son pecados contra mí mismo. Yo los cometo contra mí mismo. Y Dios nos libra también de los pecados que otros han cometido contra mí. Entonces, ¿vieron cuántos son? Los pecados contra Dios, los pecados que yo cometo contra otros,
los pecados que yo cometo contra mí mismo y los pecados de otros contra mí. Y hoy nos vamos a enfocar en los pecados de otros contra mí. ¿Por qué? Porque siempre estamos pidiendo perdón por los pecados que cometemos. Y siempre estamos diciendo, Señor, perdóname, la embarré, Señor, la embarré. Dios nos ha perdonado y Él nos perdona. Pero ¿saben qué? Muchas personas están enfermas y tienen problemas de personalidad, de la manera como viven en angustia y de amarguras y de rencores porque no han entendido todavía con plenitud que Dios los ha librado, los ha sanado y los ha libertado del pecado de otros contra ellos. ¿Sí? Ejemplos. Bueno, hay muchos ejemplos. Ahora, ¿por qué está esa cajita aquí, esa cajita de regalo? Porque la salvación es muy, muy, muy amplia y tiene que ver muchas cosas con nosotros. La salvación es un regalo que tiene regalos por dentro, digámoslo así. Es un regalo que tiene regalos por dentro. Y a medida que va pasando nuestra vida, vamos descubriendo el poder de la salvación de Cristo. Cada vez sacamos más cosas de esa salvación y las aplicamos a nuestra vida. Y cada vez nos damos cuenta que esa obra de Cristo Jesús es inmensamente poderosa. Es una victoria que Cristo nos ha dado en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y a veces no recurrimos a la inmensidad del poder de esa salvación de Cristo. Y estamos solamente beneficiándonos de algunas cosas que Cristo hizo por nosotros, pero faltan otras que todavía no hemos, tal vez no nos hemos beneficiado totalmente. Muy bien, por eso está esa cajita ahí de ese regalo. El Señor Jesucristo entonces nos ha sanado, nos ha dado libertad de la maldad, de los pecadores, de otros, las personas que nos han hecho daño a nosotros y que nos han hecho daño. Cristo en su victoria nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria sobre las acciones de los malos y de los perversos. Por ejemplo, en toda esta guerra en Colombia o en las guerras en el mundo, ¿han oído, por ejemplo, ahora lo de Siria? ¿Cuántos han muerto en estos días? Miles de personas. Les mandan gases venenosos, los bombardean y algunos mueren, gracias a Dios, en un sentido, ¿no? Porque es mejor a veces que una vida termine y no que queden en unas circunstancias tan terribles. ¿Se imaginan esos niños cómo están creciendo? ¿Con qué amarguras? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos pegan? ¿Por qué violan a mis hermanas, a mi mamá? Y a veces ellos ven cosas terribles. La guerra es horrible. El ser humano es malo. Y esas personas que están dando esas órdenes son personas que andan con corbata y bien vestidos y todo lo demás, pero son malos y son asesinos y no tienen consideración alguna de matar, destruir vidas. Esa es la maldad de otros. ¿Tienen la culpa esos niños? No, ninguna culpa. Pero esa destrucción crea otras cosas porque pierden sus propiedades, pierden su estilo de vida, sus pocas cosas que tienen y son abocados a cosas peores. Van a esos campamentos, los botan en cualquier lugar, abusan de las niñas, los niños no saben qué hacer, se vuelven delincuentes. Es una cosa que lleva a la otra y a la otra y a la otra, y esos niños llegan a tener unas vidas tan miserables que llegan a llenarse de tanta amargura. Lo que puede pasar aquí también en Colombia, gracias a Dios, pues, por esta paz imperfecta que la gente dice, no, esto es imperfecto, pero bueno, ojalá, y nuestra oración es que ojalá de alguna manera sea una paz real, que algo suceda y nos dejen de matar a las personas por cosas, de secuestrar, de humillar, ¿Alguien ha leído libros de la violencia en Colombia? La gente, lo que es capaz de hacer el ser humano, cosas horribles que no vale la pena pronunciar siquiera.
de la maldad que es capaz de hacer el ser humano. Imagínense esos niños cómo crecen, las niñas que las hacen abortar, que las toman cautivas y las llevan para que todos los hombres del regimiento tal o de la fuerza revolucionaria tal las usen como quieran, porque ellos no creen en el matrimonio, en esas vainas, no, ellos no creen en nada de eso, ni en dignidad, en nada. Las embarazan, luego las hacen abortar y no sé cuántos abortos tienen. ¿Ustedes creen que eso no incide en la identidad, en el equilibrio, en la felicidad, en la rabia, en la ira, en la amargura, en el deseo de venganza de una persona? ¿Ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Cómo cree una persona? ¿Cómo crece una persona? Una niña de 12, 13, 14 años que la usan varios hombres y hombres mismos que son abusados en las cárceles. El mundo es tenazo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vivimos en unas burbujitas lindas. De verdad, la mayoría de nosotros, a pesar de todos nuestros sufrimientos, vivimos muy bien, pero hay gente que pasa las cosas muy graves. Esas personas, ¿qué? Dios dice, el Señor Jesucristo dice que su sacrificio puede darles la victoria sobre toda amargura, sobre todo dolor y sobre toda consecuencia del pecado de otros sobre ellos. Entonces, hay muchas circunstancias. La sociedad, por ejemplo, los que nacimos en un hogar con problemas, incluso el pecado de nuestros propios padres. Y tuvimos un padre violento, borracho, mujeriego, descuidado, irresponsable, que no nos dio sino patadas. ¿Quién nos limpia de eso? ¿Quién nos limpia? El Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo no solamente me limpia de mis pecados contra otros, sino que Él me limpia de los pecados de todos mis agresores. De mujeres, increíble, mamás que ponen a sus hijas y las venden. Esas niñas, ¿cómo crecen? ¿Quién es el sanador de esas niñas? ¿Quién? Cristo. Los que han sido abusados de curas y otros señores, adultos, niños que han sido abusados, ¿quién es el sanador de ellos? Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar, esa es la sanidad, esa es la liberación. Y saben que esas liberaciones y esas sanidades no necesariamente se dan en un ambiente de espectáculo, en algún seminario especial donde los hacen vomitar. No. ¿Sabe dónde sucede? Cuando les predicamos a Cristo. Porque es algo espiritual. No tiene que haber algo extraordinario. Con predicar a Cristo y decirles, recordarles a las personas que en Cristo pueden ser libres. ¿Saben que muchas de las personas que toman el camino de hombres que buscan otros hombres porque han sido abusados de niños y desarrollaron un hábito y ellos no saben por qué son como son, es que los abusaron? Cristo puede traer sanidad sobre ellos. Si les decimos, mira, ¿sabes qué? Tú fuiste el objeto del pecado de otros. Y Cristo es quien te da la victoria. ¿Y cómo creemos en estas cosas? Por fe. No lo vamos a ver, son cosas espirituales que pasan en las personas, pero Cristo puede libertar a una persona que está sumida en una conducta que no es algo que Él escogió, sino que un malo y perverso, una persona que les presentaba de chiquitos películas pornográficas o lo que sea y pervirtió su mente. ¿El niño tenía la culpa? Porque es que van creciendo y entonces uno dice, ay, es que ese niño es perverso. Y uno no sabe qué pasó con ese niño. ¿Quién lo indujo? ¿Quién lo llevó allá? ¿Quién le hizo el daño? A veces son personas que han influido sobre ese niño. Dios, Cristo Jesús, en su sacrificio, da la victoria a esas personas. Les da la sanidad sobre las injusticias de la sociedad. Vemos con todo respeto de nuestros hermanos venezolanos, el dolor, el sufrimiento, el hambre que están pasando. ¿Es culpa de ellos? Uno diría, bueno, ¿quién los manda
vivir allá, ¿cierto? ¿Quién los mandó nacer allá? ¿Cierto? Pero lo mismo podríamos decir de los niños de Haití. ¿Quién los mandó nacer en Haití? ¿Por qué no nacieron en Canadá? ¿Cierto? Entonces Dios también nos libra de las circunstancias, de la injusticia de los líderes de las naciones que traen hambre, dolor, miseria, porque Cristo es quien redime todos los sufrimientos. Y por eso dice las Escrituras que cuando Él comience su reino, no habrá más dolor ni muerte. Y no habrá ninguno de sus hijos, de los hijos de Dios, que tenga amargura alguna o resentimiento alguno, porque ellos, todos los que entremos en su reino, habremos comprendido el poder de la victoria que Dios nos ha dado sobre la maldad de otros sobre nosotros. Y nos desligaremos de esa maldad y seremos libres. Y nos toca creerlo. Yo o cualquiera de nosotros que pudiéramos pensar en nuestra niñez, yo digo, en el caso mío personal, yo no tuve por qué haber sufrido y haber pasado por tantos momentos de hambre, de necesidad, de pobreza, de tristeza, porque mi papá no quiso ser un buen padre. No lo quiso ser. ¿Tengo yo la culpa? Yo me acuerdo que yo me iba de chiquito, ¿no? Él nos dejó muy chiquitos, pero ya un poquito más grande yo sabía dónde él trabajaba, él vivía en otra parte con otra señora, todo lo demás, pero yo me iba a pie desde donde yo vivía y gastaba como hora y media, unas 2 horas caminando y yo llegaba al trabajo a ver si él me daba algo. Mi papá salía de trabajar como a las 12 del sábado y me veía ahí y como ver cualquier cosa, ¿no? Y seguía derecho a la tienda a tomar con sus amigos. Yo estaba esperando que me diera al menos algo, alguna cosita, como alguna cosa. Nada. Y me volvía yo a la casa tan triste y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué mi papá no me da nada? Nada, ¿no? Eso queda en la vida, ¿sí o no? ¿Quién perdona eso? Cristo nos ayuda a perdonar y nos ayuda a decir la victoria tuya sobre el pecado de mi papá, sobre el pecado de una mamá, que son más raros esos pecados. Generalmente las madres son las que se mantienen al frente de sus hijos, y sobre el pecado de otras personas que nos hayan podido hacer daño. Cristo nos libra de esos pecados, del sufrimiento, de la pobreza, de la necesidad a causa del pecado de nuestros padres o de la sociedad. ¿Qué pecado hay en nuestra vida de otros sobre nosotros? Que estábamos totalmente indefensos. Yo les vuelvo a contar, perdí el año, chiquito, yo era niño con mi hermano, y mi papá sí extrañamente nos invitó para una Navidad, y yo dije, uy, mi papá tan lindo, ¿qué es esto? Nunca me ha dado, nunca, por ahí, si alguna vez me dio algo, es porque la mujer del tiempo correspondiente, con la que vivía en ese momento, decía, oiga, usted tiene unos hijos, regálele algo. Y él, yo supe, ¿no? Y él les decía, pues usted regale algo. Pero mi papá no. Eran las mujeres con las que él vivió, que tenía misericordia. Pero una vez en Navidad nos invitó y yo dije, uy, ¿qué es esto? Y me fui para donde mi papá. Y sí, muy raro, ¿no? Que yo llegué con mi hermano, llegamos con mi hermano Mario y nos dijo, pues antes del almuerzo desen una bañadita y no sé qué, una bañadita. No necesito bañarme, yo me baño cada 15 días, pero no, mentira, me tocará bañarme. Y cuando me meto al baño y entra mi papá y nos agarra y nos da, ¡qué muenda! Nos agarró a puro cinturón nosotros en pelotos y mojados y nos da semejante muenda, que porque habíamos perdido el año. No nos dio un lápiz, no nos dio un cuaderno, no nos dio nunca nada. Y mi mamá, que era la que, ¿no? La que ponía la cara y nunca nos dijo nada. No, ella nunca nos dijo, tal vez alguna cara de tristeza, porque claro, da tristeza, pero mi mamá no me pegó. Mi papá, ese día yo sentía que quería ser más grande y haberle dado su tanganazo a este tipo tan abusivo, tan malo. Cierto que es papá y todo, pero ¿no les parece que hay momentos en que uno dice, esto es injusto, absolutamente injusto?
Y así pasaron muchas cosas. Después, con el tiempo, yo quería visitarlo. Y cada vez que yo lo llamaba ya adulto, ya casado y todo más, le decía, papá, voy a ir a visitarlo. Yo quería como ese mandamiento, y sabiendo uno que uno tiene que amar a sus padres, así sean lo que sean, yo dije, sí, por encima de todo voy, no sé qué. Iba a ir a visitarlo. Cuando él sabía que yo iba a ir, se emborrachaba. Nunca lo encontraba yo en su sano juicio. La única vez que lo encontré en su sano juicio fue una vez que me le fui yo rabioso porque me había demandado. Me demandó, mi papá me demandó. Entonces, ¿quién perdona todas las cosas? Cristo. Cristo. Ahora, yo tuve el momento lindo y hermoso, como les he contado, en la clínica antes de morir. Yo no sabía que él se iba a morir en esos días, pero Dios nos dio un tiempo increíble, algo increíble. No había nadie de la familia de él. Y yo llegué en un momento en que él estaba solo. Y increíble, él se me vino, no me dijo nada más, me tomó las manos y me dijo, perdóname, hijo. Y yo le dije, perdóname, papá, porque yo sabía también que lo había odiado terrible. Y Dios me dio esa libertad de poderlo perdonar. Y yo le decía a Paulita, mami, si yo no hubiera tenido esa oportunidad de haberle dicho a mi papá, te perdono, tendría esa carga en mi corazón. Pero saben que el poder del perdón es increíble. Libera, nos da libertad. En Cristo Jesús poder decir, te perdono. Y eso que te perdono no quiere decir que esa otra persona queda sin culpa, no, sino que uno dice, el Señor Jesús verá contigo. Él verá contigo. Él verá qué hace contigo. No es mi responsabilidad. Yo te perdono. En Cristo Jesús te perdono. Pero tú verás, allá te encuentras con Jesús y verás qué hace. Así que, ¿no les parece esto muy lindo? Y es algo que las personas a veces no recurren, que el poder de la salvación de Cristo es un poder que nos da victoria sobre los pecados de otros, sobre nosotros. Esteban es un ejemplo, ¿cierto? Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Estaba hablando, estaba diciendo, predicando el evangelio, y les recordó toda la historia de estos fariseos, a estos saduceos, a estos religiosos, y ellos se llenaron de ira y de rabia y de maldad, y comenzaron de la rabia, a apretar los dientes, y comenzaron a alzar piedras y mataron a Esteban, lo asesinaron. ¿Tenía la culpa Esteban del pecado de otros? No. ¿Pero qué hizo Esteban? ¿Qué palabras dijo? Las mismas de Jesús en la cruz, ¿cierto? Esteban sabía algo. ¿Qué sabía Esteban? ¿Qué sabía Esteban? Que en el perdón de Cristo él podía perdonar. Que como Cristo había perdonado, porque yo creo que él supo lo que Cristo dijo en la cruz, ¿o no? ¿Será que él no se enteró? Claro que él se enteró, claro que él se enteró de que Cristo, cuando lo crucificaban y cuando estaba muriendo, ¿qué dijo de los enemigos que tenía? Perdónalos porque ¿qué? No saben. Esa es la clave. Mi papá no sabía. Mi papá no sabía. Mi papá no sabía lo que estaba haciendo. Y por eso es más fácil perdonar. ¿Por qué? Porque uno dice, es una persona ignorante de Dios. Es una persona pobrecito. Es un ser humano en el pecado de la humanidad. Es un ser humano esclavizado de toda la mentalidad del mundo. Y si yo no hubiera conocido a Cristo, estaría igual. Por lo tanto, por su ignorancia, porque no conoció a Cristo, yo le extiendo el perdón. Porque no sabe lo que hace. Por su ignorancia, no sabe lo que hace. Y le extiendo el perdón. Los asesinos, toda esta gente mala, terrible, sí, se creen sabios y se creen que saben cosas, pero no saben lo que están haciendo, la maldad tan tenaz que están cometiendo. Y hay otro que es un ejemplo conmovedor. ¿El ejemplo de quién? De José. ¿Se acuerdan quiénes fueron los enemigos de José? Sus propios hermanos. Y dice varias partes, yo saqué algunas de las partes en Génesis 37. Génesis 37 dice que la rabia que ellos tenían contra José era ¿por qué? Porque el papá amaba mucho a José, porque era el más chiquito.
Era el menor de todos los hermanos. ¿Todavía no había nacido quién? El último. Benjamín no había nacido todavía. José era el último. Y lo amaba tanto porque lo había tenido en su vejez. Y viendo a sus hermanos que su padre amaba a José, les dio una envidia y les dio una rabia y lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Ustedes se imaginan cuántos hermanos eran? 10, 10 hermanos contra uno, 10 hablando, tratándolo mal, diciéndole cosas. Los hermanos pueden ser terribles o no. ¿Alguien ha tenido un hermano terrible? Los hermanos son terribles. Hay hermanos malos. Estos eran malos y lo aborrecían. Y tuvo José un sueño y sus hermanos le aborrecieron aún más por esos sueños, porque en esos sueños José soñaba que esos hermanos iban a venir y le iban a tener que brindar respeto y honra. Y ellos decían, ¿qué le pasa? Y les daba mucha ira contra José. Y sus hermanos le tenían envidia. Y llegó el momento que el muchacho pues tenía una túnica que el papá le hizo, ¿no? Y se fue a mirar cómo estaban los hermanos y los hermanos dijeron, uy, llegó el momento, que papayazo, ahí viene solo, no está el papá, venga, matémoslo. Ah, mira lo que habían los hermanos. Los hermanos. Imagínense a José llegar y no son los enemigos, no son la gente de la cuadra o la gente del barrio, no son los perversos de la sociedad, sino los propios hermanos que planean asesinarlo. Y Rubén lo salvó y dijo, no lo vayan a matar, ¿cómo se les ocurre? Venga, echémoslo acá. Echaron entre una cisterna pensando Rubén que se les pasara la rabia, ¿cierto? Y que después lo iba a sacar y lo entregaba. Pero ¿qué pasó? El Judas, no, el Judá, que era más o menos la misma vaina. El Judá, como buen negociante desde ese tiempo, ¿no? Dijo, vendámoslo, hermano, vendámoslo y digámosle a mi papá, oiga, miren la maldad de estos hermanos. No solamente el daño contra su hermano, sino el daño contra el papá que amaba a ese hijo. Y no dijeron, a mí qué me importa, pues que lo ame. ¿Quién lo manda a amarlo tanto? No friegue, ¿sí? O sea que el daño era contra José y contra el papá. Y le dijeron al papá, mire, esto lo encontramos por ahí tirado, ay, la túnica está llena, ay, mi hijo. Imagínense un padre llorando a su hijo, ¿cuántos años? Estuvo, por lo menos, según las escrituras, por lo menos 13 años llorando a su hijo. Y dice que nadie lo pudo consolar, nadie lo pudo consolar. Él lloraba todos los días a su hijo. Imagínense a un hijo que no se puede despedir de su padre. ¿Han oído del trauma de estar en una situación en la que uno sabe que alguien lo ama a uno y que le metieron la mentira de que uno se fue porque se sentía odiado, por ejemplo? Y queda uno diciendo, mi papá estará creyendo que yo no lo amo. Mi papá estará creyendo que yo me volé de la casa porque yo no lo amo. Yo quiero decirle que lo amo. Y se imaginan, en ese tiempo no había celulares, ni había YouTube, ni había Facebook, ni había nada, y no se podía comunicar. Nada, lo incomunicaron. Se imagina, esta imagen es impresionante porque el muchacho está diciendo, hermanos, no me hagan esto, ¿cómo se atreven a hacerme esto? Desligarme de mi familia era algo violentísimo. Un niño tenía más o menos unos 17 años, unos, no sé, 15, 17 años. Desligar a un niño de su familia, estos eran unos malos o no, ¿cierto? Ese es el pecado de otros sobre nosotros. ¿Ustedes qué creen cómo quedó José? ¿Cómo estuvo su corazón durante 13 años? ¿Cómo estuvo angustiado recordando el amor de su papá, la maldad de sus hermanos y además que nadie le creía? Nadie le creía. Y luego, fuera de eso, llega al lugar donde lo han vendido como esclavo y sufre una cosa que ahora se llama acoso sexual.
Sí, ahora lo llaman acoso sexual. El acoso sexual es el que sufren muchas personas en los trabajos, las mujeres sobre todo, de un jefe, lo que está pasando en la policía, ¿no? Hace poquito. Por eso sacaron una cantidad o unas personas muy importantes de la policía, porque a pesar de que esta señora policía era casada y todo lo demás, el tipo era detrás de ella, bueno, mamita, entonces, ¿qué? ¿Cuándo? Manifiéstese ahí con algo. y, y hasta que al fin la muchacha dijo, no me lo aguanto más, no me lo aguanto más, y lo tuvo que denunciar. Acoso sexual. Lo denunciaron y el tipo parece que lo juzgaron y lo sacaron de la policía, ¿no? ¿Se han oído? Imagínate la persecución además de todo. Que no es la primera vez que suceden estas cosas, ¿no? Porque hace algún tiempo otro policía dijo que había acoso contra los hombres, contra algunos hombres. ¿Ah? ¿Ah? Sí. O sea, imagínense, José tuvo que sufrir esta condición a causa del pecado de sus hermanos, que lo pusieron en una condición en la cual él no debía estar como esclavo, que lo pusieron en una condición en la cual él no debía haber pasado ante una situación con una mujer mayor que él, y luego injustamente metido a la cárcel. Todo esto por el pecado de otros sobre él. ¿Cómo estaba el corazón de José? ¿Cómo estuvo el corazón de José durante tantos años? Pero Dios le habló. Ahora, es que uno como resume todo en unos segundos, pero ¿cuántos años pasó José sufriendo? ¿Cuántas veces lloró? ¿Cuántas veces estuvo arrodillado diciendo, Señor, tú sabes que yo no he hecho nada? Tú sabes que yo soy inocente, Señor. Tú sabes que yo soy limpio. Mis hermanos me han hecho esta maldad, Señor. Esto no está bien. Yo no debía estar aquí. Yo me imagino cada vez que él se acordaba de esto en la cárcel o donde fuera, él estaba ahí diciéndole, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué has permitido esto? La pregunta, ¿por qué has permitido esto? Es una pregunta que se hace toda persona que ha sido maltratada, ha sido abusada y no sabe por qué le ha tocado a él o a ella. Pero Cristo dice que Él nos ha dado libertad y tenemos que creerle a Él, que Él nos libra del pecado de otros. Y entonces, lo que me gusta es que en Génesis es algo impresionante cómo Dios trabaja con José, y José al final dice, cuando sus hermanos, pues José se revela quién es él, ya está él como primer ministro y revela quién es él y ve a sus hermanos y se revela a sus hermanos y sus hermanos dicen, uy, qué embarrada tenaz, y ahora qué vamos a hacer, porque le habían mentido al papá, le habían mentido a todo el mundo. Habían dicho mentiras, mentirosos, mentirosos, hasta que ya, mentirosos. Y Dios los descubre. Y José tiene esta grandeza de corazón tan impresionante. Y les dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así que, ¿qué hace José? ¿Qué es esto? ¿Qué hace José? Les está perdonando y les está diciendo, les perdono en el nombre del Dios en quien he creído, porque veo que hay un propósito. ¿Los dejó eso libres de pecado? No, dejó libre a José. Lo dejó libre a él y dejó José que Dios fuera el juez de sus hermanos. Dejó todo juicio, toda venganza, todo lo dejó en manos de Dios y en manos de Cristo. Y Cristo mismo lidió con cada uno de los hermanos, porque tenía que lidiar con ellos también. Así que no quiere decir que José al perdonarlos está diciendo tranquilos, no pasó nada, no pasó nada. No, sí pasó, pero yo
me libro de esto en el poder de Dios, porque yo veo que Dios ha permitido todas estas cosas para bien, pero ustedes tendrán que dar cuenta de sus pecados. Lo que pasa es que yo en el poder de Cristo me libro de la amargura, del resentimiento, del odio, del deseo de venganza, del deseo de matar, del deseo de asesinar al que a mí me hizo daño. Y dejo ese juicio en manos de Cristo y yo quedo libre y acepto la libertad que Cristo me da. Todos esos daños, todo ese sufrimiento, toda esa amargura, todas esas lágrimas, las pongo a tus pies, Señor Jesús, porque tú estás haciendo algo que no veo con claridad, porque el mundo espiritual es algo que no entendemos bien, pero Cristo dice, y lo tenemos que creer, que Él nos ha libertado. Y lo tenemos que creer, y lo tenemos que confesar y decir, tú me das libertad. Y tenemos que reclamar esa libertad. Y no tenemos que ir a algo extraordinario y fantástico donde se grita y donde dicen cosas y lo tumban al piso. No, esto es de creer en el poder de la obra de Cristo. No es más, no necesitas espectáculos, no luces impresionantes y gente gritando y ¡fuera! No necesitas creer, es todo. Por eso nuestra práctica es que debemos predicar el Evangelio, desempacar los regalos de la salvación, no hacer énfasis en lo que el predicador puede hacer, sino en lo que Cristo ha hecho ya en su obra salvadora. Cristo nos da la salvación y nos da la libertad. Y aquí habla para daros vida por medio de gran liberación. José estaba anunciando el éxodo ya. Ya él estaba anunciando cosas que iban a pasar. Él no sabía con claridad, seguramente, pero Dios puso esas palabras en su boca. Dios estaba haciendo algo con esa familia, con ese pueblo, con esos hombres, y Dios iba a lidiar con ellos a través de la misma esclavitud que proporcionaron para José. Ahora ellos iban a entrar y sus hijos iban. Dios lidia con las personas. Así que Dios es nuestro juez justo. Él nos ha dado libertad. Así que ahora celebremos eso, hermanos, en la cena del Señor. Y pensemos en la grandeza. Pensemos en la grandeza de la obra de Cristo a nuestro favor. Y toda amargura y toda tristeza que ustedes puedan tener, de pecados que otras personas han hecho contra usted. Este es el momento para ir tal vez a todos esos recuerdos de nuestra niñez, cosas que a veces tenemos ocultas porque no queremos ni siquiera pensar en lo que otros nos hicieron. Pero este es el momento de traerlos, esos pensamientos, y decir, Señor, traigo delante de ti esta maldad de tal persona que me hizo tal maldad. Traigo delante de ti, Señor Jesucristo, la maldad de esta otra persona, la maldad de mi padre, la maldad de hermanos, la maldad de vecinos, de gente que abusaron de nosotros cuando éramos pequeños, indefensos, no podíamos defendernos, no había cómo, estábamos indefensos ante el poder de una persona adulta o cualquier otra injusticia cometida por otras personas sobre nosotros. Las traemos hoy específicamente, esos pecados de otras personas, y le decimos al Señor Jesucristo, Señor, aquí están. Tú nos diste victoria sobre esos pecados, tú me libras y soy libre, no tengo resentimiento alguno, extiendo tu perdón, extiendo tu victoria sobre todas estas cosas.